Saludos para todos. Hoy trataremos un tema relacionado a ciencia, tecnología y ambiente. Bien, empezaremos con las características de los seres vivos en su segunda parte. Empezaremos por el metabolismo. El metabolismo son reacciones químicas que se producen dentro de la célula. Son reguladas por la acción de las enzimas. Recuerda que las enzimas son proteínas de acción catalítica. Hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. La imagen superior derecha me está mostrando los dos procesos del metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo me permite acumular energía en sus enlaces, formando desde moléculas simples a moléculas complejas. En cambio, el catabolismo es un proceso inverso, donde las moléculas complejas liberan la energía produciendo moléculas simples. Bien, hablaremos acerca del anabolismo. Me permite la síntesis de moléculas. Bien, las moléculas simples se van a formar y van a constituir moléculas muy complejas, mediante enlaces químicos acumulando energía de enlace. Bien, tenemos un ejemplo relacionado al anabolismo. Por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono, el agua y la luz van a sintetizar glucosa. La imagen me representa la energía luminosa. ¿Ya? Ahí está la energía luminosa, utilizando dióxido de carbono, utilizando agua, va a generar, mediante el proceso de la fotosíntesis, este vegetal me va a generar una molécula de glucosa, y ella lleva energía en sus enlaces. Bien, el catabolismo es una degradación de moléculas. Ahora las moléculas complejas se degradan a moléculas simples, destruyendo los enlaces químicos y por lo tanto liberando energía que tenían almacenada. Tenemos el ejemplo de la degradación de la glucosa, que va a producir ATP, dióxido de carbono y agua. La imagen me representa la glucólisis o la destrucción de la glucosa a nivel de la mitocondria. ¿Qué me va a generar la glucosa? Mucho dióxido de carbono, energía y agua. Bien, la siguiente característica corresponde al crecimiento. Se relaciona con el aumento del volumen, la biomasa y el número de células de un ser vivo. Para ello, los organismos necesitan del metabolismo de los alimentos, en otras palabras, de los nutrientes a nivel celular. La imagen me representa una célula que está en proceso de división celular, donde se está aumentando el número de células, por lo tanto, la biomasa está incrementándose, permitiendo el crecimiento de esta estructura celular. Bien, la imagen de la derecha me representa al huevo cigoto. Se está dividiendo, formando nuevas células llamados blastómeros. Son estructuras celulares para formar la mórula y después continuar el desarrollo embrionario. Bien, otra característica corresponde al desarrollo. Vienen a ser diferenciaciones de los organismos durante su vida. Por ejemplo, en el caso de organismos pluricelulares, es un proceso muy complicado de organogénesis y diferenciación. La imagen izquierda representa, por ejemplo, un hongo un hongo basidiomyceto, un hongo con sombrero, que está produciendo esporas, y estas esporas darían inicio a la formación y la reproducción netamente sexual para generar un nuevo organismo, en este caso un hongo basidiomyceto con su característico sombrero. Este posteriormente generará las esporas y volverá a reiniciar el ciclo. Bien, en la parte derecha encontramos también un proceso de desarrollo. A ver, empezaremos por esta pareja de aves. En algún momento van a producir y van a generar huevos. Estos huevos van a ser incubados, generando los pichones. Estas crías van a ir desarrollándose, diferenciándose para ser juveniles y finalmente
volver a empezar el ciclo de esta especie. En todos estos procesos se han generado diferenciaciones. Bien, hablemos algo acerca de la metamorfosis. También es una forma de desarrollo para ciertos organismos. Implica cambios estructurales, fisiológicos, nutricionales y de comportamiento. Esta metamorfosis se produce en muchos organismos, como los nidarios, celenterios, moluscos, algunos crustáceos, equinodermos, insectos y anfibios. Bueno, los más conocidos vendrían a ser de los insectos y de los anfibios. Hay dos clases de metamorfosis, una metamorfosis simple y una metamorfosis completa. La metamorfosis simple implica cambios muy pequeños en forma y en tamaño. Podemos nombrar tres tipos de metamorfosis simple. La ametábola, que se produce en el pececillo de plata, es un insecto, en los piojos. La hemimetábola, que se produce en el saltamonte, los grillos, las termitas. Y la parametábola en el insecto palo y la mantis religiosa. Todo correspondiente a una metamorfosis simple. En cambio, una metamorfosis completa implica cambios muy drásticos en tamaño y forma. Es característico en algunos insectos como las moscas y las mariposas. Aquí tenemos una imagen correspondiente a la metamorfosis completa de una mariposa, bien, con diferentes estadios, de huevo, larva, pupa, crisálida y la mariposa adulta. Bien, también en anfibios, en el caso de las ranas y los sapos. Bien, un proceso muy complejo de metamorfosis que va desde huevo, pasando a larva, y de larva a renacuajo, y finalmente tendríamos un sapo adulto. Bien, una nueva característica es la adaptación, que implica los cambios que se producen en las especies a través del tiempo. Una adaptación va a facilitar la supervivencia de los organismos durante su vida. Bien, tenemos una imagen que representa a un oso polar que se encuentra en un medio muy gélido, el Polo Norte, ¿ya? Y para ello tendría que tener cambios morfofisiológicos y de comportamiento correspondiente a la adaptabilidad, ¿ya? Pero como especie está muy adaptado en relación al tiempo. Este oso debe tener, por ejemplo, bastante grasa debajo de la piel, debe tener su proceso de mimetismo, cuando visualizamos el pelo blanco para permitir que pueda mimetizarse en el medio. Bien, la imagen que está a la derecha corresponde a un dromedario. El dromedario también, a través de su historia evolutiva, ha sufrido cambios, ha permitido algunos cambios. Por ejemplo, la joroba, ya reserva de grasa. Ahora, esta especie, estos individuos suelen liberar poca orina durante el día. También las temperaturas internas deben tener la capacidad de soportar grandes temperaturas antes de empezar a sudar para evitar la pérdida de agua. Bien, también este animalito llamado el dromedario está adaptado para soportar las inclemencias de un medio desértico. Bien, vamos con el movimiento. El movimiento en los seres vivos, desde el punto de vista de la biología, podríamos considerarlo como la motilidad, una habilidad que tienen los seres vivos para moverse de forma espontánea e independiente. Por ejemplo, en el caso de los animales es un movimiento conspicuo. ¿Qué significa ello? Es un movimiento observable. Por ejemplo, los animales pueden volar, pueden reptar, pueden correr, inclusive se pueden deformar, en el caso de los organismos animales inferiores.
En el caso de los vegetales y los microorganismos, sus movimientos son de orientación con o sin motilidad. En el caso de los vegetales, podríamos considerar a los tropismos, que son movimientos autogenerados y es propio de vegetales superiores. Tenemos una imagen que representa la germinación de una planta a favor de la luz. En este caso hablaríamos de un fototropismo positivo en las hojas. Bien, en el caso de las nastias, tiene que ver mucho la acción genética de estos vegetales superiores. Tenemos el caso aquí de una planta que al simple contacto suele plegar sus foliolos. Bien. También tendríamos el caso de una planta que suele capturar los insectos gracias al estímulo, en este caso. Bien, y la respuesta sería la captura del insecto, esto correspondiente a una nastia. Las taxias vienen a ser la motilidad utilizando estructuras de locomoción. Generalmente se va a dar en microorganismos. La imagen que tenemos aquí representa el movimiento de quimiotaxia que se produce en los espermatozoides que se dirigen hacia la fecundación del óvulo en los animales. Bien, vamos a recordar. ¿Qué es el metabolismo? Son reacciones químicas dentro de la célula. ¿Qué es el crecimiento? El aumento de la biomasa celular. ¿Qué es el desarrollo? La diferenciación entre etapas de la vida de un organismo. ¿Qué es la metamorfosis? Son los cambios que se producen en algunos organismos. La adaptación, la supervivencia de la especie. El movimiento me permite la motilidad para moverse y orientarse.